capítulos, ¿cierto? ¿Cierto, chicos, chicas? Sí, Sí, profe. gracias. Ajá. ¿Quién le toca cuál capítulo? A mi equipo le toca el capítulo 3. Vale. Entonces, Dani, por favor, si me ayudas, por favor, a trabajar el capítulo 3, te lo agradecería y les hago anotaciones del capítulo 3, lo más sintético posible, lo mejor, si tienen preguntas o dudas, pues ahí lo iremos trabajando, ¿vale? Por favor, Dani. Sí, profe. Dale. Hace frío en la ciudad de Puebla, chicos y chicas. En donde estén, espero que no estén pasando tanto frío. A ver, chicos, Dani, por favor, presente en pantalla. Ahí estamos. Gracias, Anita. Ya se ve la pantalla, ¿no? Le falta un poquito, hay que darle ahí un chance. No la veo, bueno, yo todavía no la veo, no sé si ustedes la ven. No, profe, yo tampoco. Ahí no sé, tal vez hubo algún problema con el internet. ¿Alguno de ustedes la tiene, aparte de su compañera Ana? ¿Tiene la presentación? La vemos perfectamente, ahora sí. Bueno, mi equipo está conformado por Daniel de Jesús, Silvana González, Ana Jazmín y su servidora Alejandra. Nosotros les vamos a presentar las preferencias del consumidor y como vimos en el tema anterior, Ana, ¿le puedes pasar, porfa? Como vimos en el tema anterior, se habló sobre los bienes y productos que los individuos eligen que están a su alcance. Y el objetivo de este tema va a ser tratar de aclarar el concepto económico de mejores cosas, de bienes y productos que elige el consumidor. Si tratamos de analizar la elección del consumidor en un plano más general, necesitamos no solo una lista completa de los bienes que podrá consumir, sino también una descripción de cómo, dónde y en qué circunstancias podría obtenerlo. Nos resulta útil considerar que un mismo bien consumido en dos lugares o circunstancias distintas equivale a dos bienes distintos, porque no es lo mismo, o sea, no va a ser lo mismo que el consumidor elija uno a otro. Como ya hemos visto, los objetos que elige el consumidor se denominan cestas de consumo. Estas consisten en una lista completa de los bienes y servicios a que se refiere el problema de selección que estamos investigando. Ahora imaginemos que nuestra cesta de consumo está formada por dos bienes y que X1 representa la cantidad de uno de ellos
y X2 la del otro. Por lo tanto, la cesta de consumo completa va a ser X1 y X2 y la vamos a denominar por X mayúscula o Y mayúscula dependiendo del caso. La que sigue, por A ver, por ahí, Anita, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Sí, profe, permítame, es que A ver, si tienen problemas, igual y yo la puedo presentar si me la mandan al chat. ahí es. Ahora tenemos las preferencias del consumidor. Tenemos que, dadas dos cestas de consumo, cualesquiera X y Y, el consumidor puede ordenarlas según su atractivo. O sea, vamos a decir que una es estrictamente mejor que la otra o que le son indiferentes. Vamos a usar ese símbolo que se ve ahí para indicar que una cesta se prefiere estrictamente a otra, por lo que se escribe como se muestra en la diapositiva, y se va a decir que el consumidor prefiere estrictamente la cesta X a la cesta Y. Si el individuo prefiere una de las dos cestas, no, el otro símbolo que se usará es el símbolo de indiferencia, que se escribe pues como se ve en pantalla, y se va a decir que el consumidor le es indiferente la cesta X a la cesta Y. Y si el individuo prefiere una de las dos cestas o es indiferente entre ellas, escribimos como se muestran los dos símbolos en la diapositiva, y se va a decir que se prefiere que la cesta X se prefiere débilmente a la cesta Y. La que sigue, por aquí tenemos un ejemplo de cómo se relacionan las preferencias y la indiferencia. Si se tiene una cesta X, que es débilmente preferible a una cesta Y una cesta Y que es débilmente preferible a una cesta X, podemos concluir que la cesta X es indiferente a la cesta Y. O sea que el consumidor piensa que la cesta X es al menos tan buena como la cesta y que la cesta Y es al menos tan buena como la cesta X. También, si tenemos la cesta X y decimos que es débilmente preferible a la cesta Y, pero sabemos que no se da que la cesta X sea indiferente de la cesta Y, se concluye que la cesta X es estrictamente preferible a la cesta Y. Lo que quiere decir que el consumidor piensa que la cesta X es mejor que la cesta Y. Los economistas suelen partir de algunos supuestos sobre la compatibilidad de las preferencias de los consumidores, porque parece poco razonable una situación en la que la cesta X sea estrictamente preferible a la cesta y al mismo tiempo la cesta Y sea estrictamente preferible a la cesta X. Pues no se puede que el consumidor elija estrictamente la X
y también elige estrictamente la Y. Por esta razón, normalmente los economistas parten de una serie de supuestos sobre las relaciones de preferencia y algunos los podemos llamar axiomas de la teoría del consumidor. Lo que nos dicen es que las preferencias son completas, o sea que suponemos que es posible comparar dos cestas cualesquiera. Es decir, dada cualquier cesta X y cualquier cesta Y, suponemos que la cesta X es estrictamente preferible a la cesta Y, o la cesta Y es débilmente preferible a la cesta X, o las dos, en cuyo caso el consumidor es indiferente entre las dos cestas. La completitud, lo único que nos dice es que el consumidor es capaz de elegir entre una cesta y otra. También pueden ser reflexivas. Suponemos que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma. O sea que la cesta X es débilmente preferible a la misma cesta X. También son transitivas. Si la cesta X es débilmente preferible a la cesta Y y la cesta Y es débilmente preferible a la cesta Z, suponemos que la cesta X es débilmente preferible a la cesta Z. Si el consumidor piensa que la cesta X es al menos tan buena como la cesta Y y que la cesta Y es al menos tan buena como la cesta Z, piensa que la cesta X, es al menos tan buena como la cesta Z. En este último, puede ser un poco difícil porque no siempre se van a comportar los consumidores de esta manera, pero sin embargo para el supuesto económico lo vamos a considerar así. De hecho, estas son los axiomas del modelo que vamos a estar estudiando a partir de, porque lo que estamos buscando estudiar es cómo el consumidor toma decisiones dentro de este modelo, del modelo de mercado, ¿vale? Entonces, para que tome decisiones sobre qué consumir y qué comprar, bueno, lo primero que tiene que hacer es ordenar sus preferencias, ¿vale? Es decir, en una lista de bienes que tiene N bienes, ¿no? Necesita saber con claridad cuál es la cesta que más le da satisfacción o que más le gusta y cuál es la cesta que menos le gusta o que menos le da satisfacción. Entonces, para poder hacer una ordenación, ¿vale? Para poder obtener esta lista bien ordenada y que eso se traslade a la teoría, a la parte de la modelación, es necesario, pues, asumir, ¿vale? Los axiomas de la teoría del consumidor. El primero, pues que puede hacer comparaciones entre bienes, por lo que estamos hablando de bienes homogéneos. Es decir, que las diferencias entre los bienes son pequeñas. El segundo es que puede ser, digamos, que una cesta puede ser comparable con la otra, pero además puedes decir si es que debe ser al menos tan buena como esa misma cesta. Es decir, tú tienes una cesta de bienes que prefieres débilmente siempre, ¿no? Y después vas a una que prefieres estrictamente y a una que eres, digamos, a una cesta que eres indiferente, pero más que una cesta de bienes, a una cantidad de bienes consumidos de una cesta en específico. Eso es. Entonces, lo que tenemos ahí, por ejemplo, en X1 y X2 es que puede consumir 3 de X1 y 2 de X2, ¿vale? Y esa cantidad le da la satisfacción máxima posible al consumidor. Mientras que las transitivas es simplemente que el modo de ordenación se replica. Es decir, si tú sabes que prefieres más la cesta X1 a la X2, o sea, 3 chocolates y 2 panes, a la cesta X2, Y2, lo que estás diciendo es que
siempre vas a preferir 3 chocolates más 3 panes, o igual y prefieres más 4 chocolates y 3 panes a las otras. Es decir, podemos hacer esta ordenación de las preferencias a través de asumir 3 axiomas, ¿vale? Por eso se le llama las supuestos sobre las preferencias, y estos axiomas van a quedar implícitos a la hora de que hablemos sobre cómo modelar. Listo, querida, nada más es una anotación al margen. Bueno, aunque satisfacer estos 3 axiomas basta para construir la teoría de elección del consumidor, resulta muy útil describirlas gráficamente mediante las curvas de indiferencia, donde los ejes se representan al bien 1 y al bien 2, el punto X1, X2, la cesta de consumo, el área sombreada, todas las cestas que se prefieren débilmente a comparación con X1 y X2, y la línea curva, las cestas consideradas indiferentes a la cesta X. Siguiente, por favor. Las dos características de estas curvas es que nos muestran cuáles son las cestas que se consideran indiferentes por parte del consumidor, pero no nos muestran cuáles son las peores o las mejores. Y que las curvas de indiferencia que representan los diferentes niveles de preferencia nunca se van a cortar entre sí como se muestra en la imagen. Eso nunca va a pasar en la vida real. Siguiente, por favor. Para saber qué forma tendrá la curva de indiferencia, necesitamos... Antes de que pases para allá, regrésate un poquito, por favor. Nada más estoy haciendo anotaciones, chicos, ¿eh? No estoy haciendo otra cosa, solo anotar cositas como al margen, ¿vale? Lo primero es que las curvas de indiferencia, como exactamente lo puso Silvana, digamos, las que se encuentran sobre esta línea, pues no son indiferentes, ¿no? Pero en la siguiente diapositiva, por favor. Un aspecto importante es que estas curvas de indiferencia no se van a poder cortar, porque si se cortan no vamos a ser capaces de aplicar los axiomas que vimos previamente, es decir, de decidir hacer una ordenación adecuada de las preferencias, ¿ok? En este caso no sabemos si Z es preferible a X o si Y es preferible a Z, ¿vale? Porque como se están cortando, no tenemos la capacidad de hacer esa ordenación, ¿ok? Por lo tanto, las curvas de indiferencia pueden tener diferentes pendientes, ¿ok? Pueden ser más inclinadas o menos inclinadas, pero nunca se van a cortar, ¿vale? Para cumplir con los axiomas. Siguiente, por favor, ahí, ya que me están ayudando. Ahora sí. Bueno, para saber qué forma va a tener la curva de indiferencia, necesitamos de una descripción verbal de la preferencia que se tiene. A continuación les presentaremos algunos ejemplos. Siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Es que se me fue tantito la internet. Te escuchamos, querida Silvana. Sí, compañera. La primera serían los sustitutos perfectos. Para que dos bienes se consideren sustitutos perfectos, el consumidor debe estar dispuesto a sustituir un bien por el otro de una forma constante. La característica más importante de este tipo de preferencia es que las curvas siempre tienen la misma pendiente. Se van a desplazar hacia abajo y a la izquierda o hacia arriba y a la derecha, pero siempre van a tener la misma pendiente. Un ejemplo sería cuando hay dos bienes, por ejemplo, lápices rojos y azules. El consumidor le gustan los lápices, pero le da igual que el color del lápiz. Él escoge una cesta de 10-10 y para él cualquier cesta que tenga, cualquier cesta que tenga 20 lápices le va a dar la misma satisfacción, por lo que las considera indiferentes a esta. Y por lo que la curva de indiferencia siempre va a tener una pendiente de -1. Usualmente se suelen preferir las cestas que tienen más lápices que las que tienen menos, por lo que la curva se desplazará hacia la derecha y hacia arriba.
Ahí va mi anotación. Lo que estamos hablando es que este consumidor, digamos, todas sus cestas de bienes se reducen a X1 y X2 o a X y Y, ¿vale? Entonces, este consumidor con este tipo de preferencias tiene una tasa de sustitución de un bien por el otro constante. Es decir, en el caso de los lápices puede consumir o 10 lápices azules o 10 rojos, ¿vale? Le da igual. Hay otros bienes que se comportan acá, digo, de esta manera. Por ejemplo, el café y el agua, el jugo y el refresco, etcétera, etcétera. Son bienes que se sustituyen entre sí y que el consumidor los consume juntos, ¿vale? Los consume juntos, ¿vale? Y tienen una tasa de sustitución constante. Por eso es que la pendiente es una constante. Pero son casos especiales. La mayor parte de los bienes se comportan como la curva anterior. Si le regresas a una de tus diapositivas, por favor. Una más. Esta es. La mayor parte de los bienes se comportan de esta manera. Es decir, a este tipo de curvas se le denomina normales. Algunos de los bienes pueden comportarse, o sea, algunas de las cestas de bienes pueden comportarse como bienes sustitutos. Listo, querida. La característica más importante de los complementarios perfectos radica en que el consumidor prefiere consumir los bienes en proporciones fijas y no necesariamente en que la proporción sea de 1 a 1. Un ejemplo de este tipo de bienes son los zapatos, pues al consumidor le gustan los zapatos, pero siempre lleva juntos el derecho y el izquierdo. No le sirve de nada tener uno solo. En este caso, las curvas de diferencia tienen forma de L, cuyo vértice se encuentra en el punto en el que el número de zapatos del pie izquierdo es igual al de zapatos del pie del derecho. El consumidor es indiferente si añadimos un zapato más del pie izquierdo o del pie derecho, ya que el zapato adicional, como lo mencioné antes, pues no le serviría de nada. Muy bien explicado, Anita. Otro ejemplo de bienes, por ejemplo, es el chofer y el coche. No te sirve nada tener un coche si no tienes un chofer. Forzosamente necesitas tener para consumir esos bienes un chofer y un coche. El coche y la gasolina, la motocicleta y la gasolina, la bicicleta y el usuario de la bicicleta y el casco, por ejemplo, ¿no? Son bienes que se complementan entre sí y el consumo se encuentra en el vértice. Es decir, tú podrías tener más de un coche, pero a fuerza necesitas al menos un chofer, ¿no? Podrías tener más zapatos izquierdos, pero a fuerza necesitas el derecho. A eso se refiere. Listo, la anotación. Males. Un mal es una mercancía que no gusta al consumidor. Las sucesivas curvas de indiferencia son paralelas en sentido ascendente y hacia la derecha y tienen una pendiente positiva. Es decir, que el consumidor prefiere consumir menos del bien Y y más del bien X, como indican las flechas del gráfico. Ahí le vamos a hacer una anotación, Dani. Pero resulta que como estás consumiendo una cesta XY, ¿vale? O una cesta X1 y X2, ¿vale? Forzosamente te tienes que consumir el bien Y para consumirte el bien X. La cualidad o la característica del bien Y es que no te gusta, ¿ok? Entonces, para consumirte el bien X necesitas forzoso el Y, pero como no te gusta, por eso se convierte en un mal. Ejemplo, en mi caso, cuando voy a comprar un café a una tienda de suministros, por ejemplo un Oxxo, el café es el que me gusta. Yo quiero consumir café, pero para consumirme el café forzosamente me tengo que aventar el vaso de Unicel. ¿Vale? Entonces, necesito comprarme el vaso de Unicel que, entre comillas, está incorporado en el precio, ¿vale? Para poder consumir el café, ¿vale? Yo podría consumir más café consumiendo menos vasos de Unicel, por supuesto, ¿no?
Pero en esa cesta de bienes forzosamente me tengo que aventar el consumo del vaso de unicel. Esos son los males. Para mí el vaso de unicel es un mal, ¿vale? Y antes de que continuemos, ¿qué otros bienes se comportan como males? A ver, ejemplos. Levanten la manita. Uriel. Por ejemplo, cuando me da sed en la calle y quiero agua, pues tengo que comprar una botella, pero no quisiera comprar la botella de plástico. Y pero sí Perfecto. quiero el agua. Exactamente. ¿No? El mal es la botella de plástico, no el agua. El agua para ti es un bien, ¿no? Alberto, por favor. Muy bien, Uriel, pon la palabra participación y tu emoji. Alberto, por favor. Pues a los niños chiquitos cuando les dicen que no les dan dulces, sino comen verduras. Ah, muy bien, Alberto. La verdura es el mal, el dulce es el bien para el niño, ¿no? Porque es un consumidor. Vale. Muy bien, Alberto. Igual, palabra participación y su emoji. Santiago. Bueno, ¿puedo dar mi participación en una pregunta rápida de lo mismo? Sí, claro. La participación sería, por ejemplo, la sopa Maruchan, que es el unicel el mal. Sí, si la sopa Maruchan para ti es un bien, claro. ¿No? Por supuesto. Y la otra pregunta acerca de los males, por ejemplo, cuando te incluyen, por ejemplo, de un paquete de jugo, que te trae el jugo y no sé, una mantecada o algo así, ¿también podría ser como un mal si tú no quieres el extra? Claro, si no, puede ser un mal o puede ser un bien neutral. Si te da, de verdad, te da una aberración comerte la mantecada, pues sí, es un mal, ¿no? Ok, gracias, Pero si te da igual, entonces es un bien neutral. ¿Ok? La palabra participación y tu emoji. Maite. Es algo como muy general, pero pues no se siente. Es como algo que me gusta, pero no necesito. Ese es el neutral, Maite. ¿Ese es el neutral? Ah, ok. Ujú. El mal es, estamos consumiendo una cesta de bienes, pan y café, o bien X1 y bien X2. El bien X1 es pan y el bien X2 es café. Si no te gustas el café para ti es un mal. Prefieres consumir menos del café y consumir más del pan, ¿no? Esa es la idea, que la cesta de bienes que tienes que consumir, de dos bienes en específico, uno de ellos no te gusta, pero te lo tienes que consumir para consumir el otro, ¿vale? Alberto, ¿ya te había dado la palabra? Sí, gracias. Sí, profe, se me olvidó de bajar. Ah, ok. Sale. Chicos, por favor, continúen la presentación. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes neutrales. Y se dice que un bien es neutral si al consumidor le da igual consumirlo o no. En este caso, si ocupamos el ejemplo que nos da el libro, nos dice que al consumidor le gustan más los ingredientes que le van a poner, de los ingredientes que le van a poner a una pizza, le gustan más los salchichones, pero también lleva anchoas, entonces pues le da igual, mientras lleve los salchichones, le da igual si le ponen anchoas o no. Y las curvas de indiferencia van a ser líneas rectas verticales. Un aspecto a apuntalar aquí, si regresas un momentito, por favor, a las curvas de indiferencia. Un aspecto a apuntalar aquí es que siempre a la derecha y hacia arriba es mejor que a la izquierda y hacia abajo. Es decir, entre más alejado esté del origen, mayor cantidad de bienes y servicios estará consumiendo el consumidor en general, ¿vale? Entre más cerca esté del origen, menor cantidad de bienes y servicios se estará consumiendo. Y como lo que interesa es que consuma más, ¿no? O que se obtenga la mayor cantidad de bienes y servicios, porque más es mejor para el caso de esta teoría. Por eso es que en la gráfica siempre va a ser hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? O hacia la derecha, ¿ok? Listo, queridos. Bueno, otro ejemplo sería la saciedad. Aquí el consumidor
tiene una cesta que considera ideal y mientras más cerca esté de esta, mayor será su bienestar, pero mientras más lejos esté de esta, menor será su bienestar. Supongamos que el individuo tiene una cesta que prefiere por sobre cualquier otra. A este punto lo llamaremos punto de saciedad o punto de máxima felicidad. Y los puntos que se alejen de él se encuentran en la curva de indiferencia. Existen dos casos en este tipo de indiferencia. Digo, de curva de preferencia. De indiferencia, perdón. Existen dos casos. Uno es cuando la pendiente es negativa. Aquí es cuando el consumidor tiene una cantidad o muy pequeña o muy grande de ambos bienes. Y el segundo caso es cuando la pendiente es positiva y se da cuando el consumidor tiene demasiado de uno solo de los bienes. Un ejemplo sería que tenemos, por ejemplo, tartas y helados y es muy posible que queramos comer a la semana una cantidad óptima de tartas y helado. Y nuestro bienestar sería menor si comiéramos una cantidad pequeña, pero también sería menor si comiéramos una cantidad muy grande. Silvana, ese ejemplo es perfecto, ¿vale? El punto de saciedad es cuando tú quieres una cantidad específica de bienes y servicios, no más, no menos, una cantidad específica. Puntos por abajo de esa cantidad te da menor satisfacción, puntos por arriba de esa cantidad te da menor satisfacción, ¿vale? A eso se le denomina punto de saciedad. Creo que no... En mi caso yo no tengo, bueno, tal vez por salud médica, pero digamos, no tengo un punto, un bien que diga, ese es el punto de saciedad, ¿no? Quizás con la comida o con algún platillo, pero es difícil encontrar puntos de saciedad, ¿no? ¿Ustedes tienen algún punto de saciedad que digan, de este bien, esa es la cantidad justa que me gusta consumir? ¿Tienen algún punto de saciedad? Marcos. 2 órdenes de tacos. No más, no menos, Marcos. Sí. Dice Marcos que 2 órdenes de tacos. No lo sé, eso no me suena como a punto de saciedad. Eso me suena como que si te dan el tercero te lo comes. Vale, pero bueno, a eso se le llama. Muchas gracias, Silvana. Lo que sigue, por favor. Un bien discreto es aquel que solo se encuentra en cantidades enteras. Un ejemplo de ello son los automóviles, pues una compañía podría producir una unidad adicional o una unidad menos, pero no puede llevar al mercado solo la mitad del vehículo. En la gráfica, bueno, supongamos que X2 es el dinero que se gasta en otros bienes y X1 es un bien discreto que solo se encuentra en cantidades enteras. En la gráfica A se representa la forma de las curvas de indiferencia, donde las líneas discontinuas conectan las cestas que son indiferentes. Y en la gráfica B tenemos un conjunto preferido débilmente, donde el conjunto de cestas, que es al menos tan bueno como una determinada cesta, es un conjunto de segmentos rectilíneos. Solo para recordar que todos estos son casos especiales de las curvas de indiferencia, ¿vale? Listo. Las preferencias regulares. Si queremos describir preferencias, en general atenderemos a la forma de las correspondientes curvas de indiferencia. En el caso de las preferencias monótonas, se supone que si X1 y X2 es una cesta de bienes y Y1, Y2 es otra, que contiene al menos la misma cantidad de ambos bienes y más de uno de ellos, Y1, Y2 se prefiere estrictamente a X1 y X2. Es decir, que para el consumidor es mejor la cesta que contiene una mayor cantidad de ambos bienes y peor la que contiene una cantidad menor.
El hecho de que las preferencias sean monótonas implica que las curvas de indiferencia tengan pendiente negativa. En la gráfica A se representan las preferencias convexas, que son los bienes que se consumen casi siempre juntos. Un ejemplo de ello fue, por ejemplo, el que mencioné anteriormente, el de los zapatos que se tenían que consumir necesariamente en pares. En las gráficas B y C tenemos a las preferencias no convexas y cóncavas, las cuales implican que el consumidor preferiría especializarse al menos hasta cierto punto y consumir solamente uno de los bienes. Un ejemplo de preferencias cóncavas podría ser que a una persona le gusta el helado y las aceitunas, sin embargo, no consumirlas juntas. Es decir, que al consumidor le daría igual consumir cierta cantidad de helado o cierta cantidad de aceitunas. Tenemos que el supuesto de la convexidad estricta significa que la media ponderada de dos cestas indiferentes se prefiere estrictamente a las dos cestas extremas. Las preferencias convexas pueden tener segmentos rectilíneos, mientras que las estrictamente convexas deben tener curvas de indiferencias que sean curvilíneas. La relación marginal por sustitución. Esta se utiliza para referirse a la pendiente de las curvas de indiferencia en un determinado punto, debido a que mide la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por el otro. Imaginemos que delta x1 es una variación muy pequeña, es decir, una variación marginal. En este caso, la pendiente mide la relación marginal de sustitución del bien 1 por el 2. A medida que disminuye delta x1, delta x2 entre delta x1 se aproxima a la pendiente de la curva de indiferencia, como lo podemos ver en la gráfica. Tenemos que la relación de intercambio, esa se representa con la letra E, y esta nos dice que si se renuncia a delta x1 unidades del bien 1, se puede obtener a cambio una relación de intercambio de delta x1 unidades del bien 2, o si por el contrario se renuncia a delta x2 unidades del bien 2, se puede obtener delta x2 entre una relación de intercambio unidades del bien 1. Este aspecto es importante porque al hablar de convexidad hablamos de una curva, ¿vale? Donde la pendiente es distinta en cada punto y por lo tanto a la hora de saber cuál es la relación de intercambio de los bienes, es decir, cuál es el costo de oportunidad de dejar de consumir un bien por consumir una cantidad mayor del otro, a través del cálculo de la pendiente podemos saber esa relación. Entonces, por eso es importante, queridos, queridas. Bien, como mi compañero ya nos explicó, la relación marginal de sustitución nos dice el número de unidades de un bien a las que estamos dispuestos a renunciar a cambio de una unidad adicional del otro bien. Desplazarse en sentido ascendente y hacia la izquierda significa intercambiar el bien 1 por el bien 2, y desplazarse en sentido descendente y hacia la derecha significa intercambiar el bien 2 por el 1, como nos muestra la gráfica de la izquierda. Siguiente, por favor. Un ejemplo muy sencillo, como podemos ver, tenemos dos bienes. En el eje Y tenemos carne y en el eje X tenemos agua. Si nos posicionáramos en el punto 3,10, de acuerdo a nuestras preferencias, y si quisiéramos tener más unidades de agua, podríamos estar dispuestos a renunciar a 3 unidades de carne a cambio de 2 unidades de agua.
Siguiente, por favor. Otras interpretaciones de la RMS es la disposición marginal a pagar. La relación marginal de sustitución del bien 1 por el 2 es la cantidad de euros que estamos dispuestos a detraer del gasto en los demás bienes para consumir algo más del 2. Por lo tanto, mide la disposición marginal a renunciar de algunos euros para consumir una cantidad mayor del bien 2. Lo que tengamos que pagar dependerá del precio del bien en cuestión, y lo que estemos dispuestos a pagar dependerá del precio, no dependerá del precio, sino de nuestras preferencias. Siguiente, por favor. A veces resulta útil describir la forma de las curvas de indiferencia en función de la relación marginal de sustitución. Por ejemplo, las curvas de indiferencia de los sustitutivos perfectos se caracterizan por el hecho de que la relación marginal de sustitución es constante e igual a -1. En las curvas de indiferencia de los neutrales se caracteriza por el hecho de que la relación marginal de sustitución es infinita en todos los puntos. Siguiente, por favor. Y por último, las preferencias por los complementarios perfectos se caracterizan por el hecho de que la RMS no puede ser más que 0 o infinita. Fin. ¿Listo, chicos? Sí, eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, chicos, chicas, por su atención. Me pregunto si tienen dudas respecto a las preferencias, y yo creo que sí, así que voy a poner un poco el pizarrón. Los chicos y las chicas de el capítulo de la utilidad, ¿lo traen listo? Sí, Miss. ¿Sí? Perfecto. Porque los dos capítulos están súper relacionados, así es que vamos a hacer algunas anotaciones a estas curvas de indiferencia y luego vemos lo de la utilidad. Les paso, les voy a presentar mi blog de notas, videoconferencia 4, para que lo puedan ver un poco mejor. Ahí estamos. Ok, nada más algunas anotaciones para que se acuerden de lo que estamos trabajando. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que estamos ¿vale? Estamos caracterizando la conducta del consumidor, es decir, si el consumidor consume dos bienes X y Y, ¿vale? Ok. Para saber cómo es que el consumidor ordena sus preferencias, si los bienes son normales, pues sabremos que estaremos ante una curva de indiferencia, ¿vale? Como su nombre lo dice, curva de indiferencia. Como su nombre lo dice, las cestas ubicadas en cada punto, dígase A y B, son indiferentes entre sí. Entonces, la cesta A es indiferente a la cesta B. Yo puedo consumir cualquiera de las dos cestas y me da lo mismo, me da el mismo nivel de satisfacción. Sin embargo, los principios de convexidad explicados ahí mismo en el Baharian nos dice que si yo eligiese, por ejemplo, la cesta C, ¿vale? Sería débilmente preferente a la cesta A o B, es decir, que la cesta C es débilmente preferente a la cesta A y la cesta C es débilmente preferente a la cesta B.
¿Ok? Débilmente porque los consumidores prefieren consumir los puntos medios que los puntos extremos. ¿Sale? Solamente por esa razón, no por otra, ¿vale? Ahora bien, en el caso de la curva de indiferencia 1. Aquí le vamos a poner curva de indiferencia 1. ¿Qué hay de la curva de indiferencia 2? ¿Vale? Si en la curva de indiferencia 2 yo tengo las cestas D, y la cesta E, ¿vale? La cesta D y la cesta E, ¿vale? Son indiferentes entre sí, pero es claro que la cesta D es estrictamente preferente, ¿no? A la cesta A, que es estrictamente preferente a la cesta B y que es estrictamente preferente a la cesta C, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encuentra en una curva de indiferencia que está hacia la derecha. Es decir, si nosotros nos ubicamos en la cantidad que podemos disponer del bien, en ambos casos, la cantidad del bien que podemos disponer es mucho mayor de la cantidad del bien que podemos disponer en A, B y C, ¿vale? Ok, ahora bien, por esta idea de que la cesta D es indiferente a la cesta E, por el criterio de transitividad, podemos decir también que la cesta E es estrictamente preferente a la A, la B y a la C, ¿vale? A eso se refiere el criterio de transitividad, que somos capaces de hacer primero de comparar cestas de bienes y segundo, capaces de ordenarlas. Y por esta razón, las preferencias no se pueden cruzar. Por esta razón, las preferencias ¿sí? No se pueden cruzar. Porque en este punto, en la curva de indiferencia 1 y la curva de indiferencia 2, tú no sabes exactamente cómo ordenar las preferencias. No se respetan los axiomas del consumidor, ¿vale? No se respetan los axiomas del consumidor. ¿Vale? Ahora, por otro lado, hay otros casos especiales y ya los estuvimos viendo con mucho detenimiento y estos son los sustitutos perfectos, ¿vale? Hay una tasa constante, una pendiente constante. Los complementarios es una unidad mínima, ¿vale? Y los males y los neutrales. Son casos especiales. La mayor parte de las veces usaremos para el análisis, y de hecho con eso es que vamos a iniciar, usaremos para el análisis las preferencias denominadas regulares, ¿vale? Son preferencias regulares que tienen cierto grado de convexidad, ¿sale? Una pendiente que cambia en cada punto, una relación marginal de sustitución, ¿no? Que nos dice
cuál es el cambio en Y respecto al cambio en X. Es decir, cómo estamos dispuestos a intercambiar nuestros bienes de esta cesta en particular. ¿Vale? Es decir, nos da la pendiente. ¿Ok? ¿Claro? Como el agua. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, mis bien. Vale. Bueno, vamos a ver la parte de la utilidad porque ambos capítulos se relacionan mucho, ya que pasamos de entender cómo se ordenan las preferencias a darle un valor y una forma para poder realizarlo el modelo matemático. Por favor, chicos y chicas que tienen la presentación del capítulo, me parece que es el capítulo 4, si son tan amables. Sí, profe, ya voy. Gracias, Elizabeth. ¿Ya se ve? Ya lo vemos, querida. Ok. Bueno, pues buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a presentar la utilidad. El equipo está conformado por Angélica, Elizabeth, Daniela, Maite y su servidor Leonardo. Bueno, ¿le podrías cambiar de diapositiva, por favor? ¿Sí está en pantalla completa? ¿Está en pantalla completa o no? No. Ah, ok, va. Bueno, pues vamos a hablar de la utilidad. En la época victoriana, los filósofos y los economistas referían a la utilidad como el indicador del bienestar general de las personas. Se consideraba la medida numérica de la felicidad. Pero preguntas como, ¿es lo mismo la utilidad para todas las personas? ¿Tiene el concepto algún significado independiente? Ayudaron a que el concepto evolucionara a que no es más que una forma de describir las preferencias. Bueno, vamos a hablar de las preferencias del consumidor. Son la descripción fundamental para analizar la elección y la utilidad. No es más que una forma de describirlas. ¿Podrías cambiar? Por favor. Bueno, vamos a hablar de la función de utilidad. Es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, de tal forma que las que se prefieran tengan tengan un. Es decir, las cestas X1, X2 se prefieren a las Y1, Y2, si y solo si la utilidad de la primera es mayor que la de la segunda. Y ahí quiero hacer una anotación, Leonardo. Lo que estamos diciendo entonces es que la utilidad es un instrumento para asignar un número a las cestas de consumo. ¿Qué número? Bueno, cualesquiera, que nos dé un orden. Es decir, para que yo diga que tal cesta me da una mayor utilidad que la otra. O sea, yo prefiero esas cestas porque me dan una mayor utilidad. ¿Qué es la utilidad? Es un concepto que nos dice cuál es el nivel de satisfacción, ¿vale? Que nos da ciertas cestas. Me da un nivel de satisfacción mayor ciertas cestas, que otras cestas, ¿no? Es el nivel de satisfacción individual que te da el consumo de ciertos bienes y servicios. Listo, Leonardo. Bueno. Después vamos a hablar de la utilidad ordinal. Es la magnitud de la diferencia de utilidad entre dos cestas de consumo, cualesquiera no importa. Como ejemplo, en el cuadro de abajo podemos ver cómo se le asignan utilidades a las diferentes cestas de bienes. El consumidor las prefiere de la A a la C. Pero esto no importa en el orden. Pero esto no importa, pues lo que importa en realidad es el orden. Es solo una manera de asignar utilidades o básicamente, si lo encontramos, bueno, no existe una manera de asignarle utilidades y si la encontramos, pues es infinita. Siguiente, por favor.
referente a transformación monótona, transforma una serie de números en otra en tal manera que se mantenga el orden de estos. Las transformaciones monótonas se representan mediante la función f de u, o una transformación monótona y una transformación monótona son esencialmente lo mismo. Los ejemplos son multiplicación por positivo, la suma de cualquier número, y la elevación de utilidad a una potencia impar. Bueno, la u es de utilidad. La tasa de variación f de u provoca una variación de u, de utilidad que puede medirse observando la variación que experimenta f entre dos valores de utilidad o de u dividida por la variación de u. En el caso de una transformación monótona siempre tienen el mismo signo, u de 2 menos u de 1. Por lo tanto, siempre es positiva, y como en el gráfico de la otra diapositiva que sigue, siempre tiene pendiente positiva. Y bueno, aquí lo que decía, una transformación monótona de una función de utilidad es una función de utilidad que representa las mismas preferencias que la función de utilidad original. Y ahí tenemos que la parte A tiene pendiente positiva y no negativa. ¿Sí se escucha? Se escucha, querida Maite. Bueno, la utilidad cardinal es uno de los temas que abarca la utilidad. En esta se dice que la magnitud de la diferencia de utilidad entre dos cestas tiene algún significado. No lo tiene como tal, pero lo tiene. Bueno, y de esta parte, la definición de función de utilidad. Este es un criterio práctico para saber si una cesta de bienes tiene para una persona una mayor utilidad que otra. ¿A qué se refiere esto? Pues digamos que a qué cesta nos conviene. ¿Le pueden pasar, por favor? Otro de los temas que tiene la utilidad es la construcción de una función de utilidad. Pero para esto, como una nota importante, es que debemos saber que no todos los tipos de preferencia pueden representarse mediante una función de utilidad. ¿Qué necesitamos para tener una función de utilidad? Pues primero que nada, toda cesta debe recibir su etiqueta, y aquellas que se encuentran en las curvas de indiferencia más elevadas reciben etiquetas más altas por obvias razones. A estas se les da un número a las curvas de indiferencia. Sí, solo si estas son monótonas, como anteriormente lo han mencionado. Y pues no es una forma formal, pero muestra que la noción de función de utilidad ordinal es general. En la siguiente diapositiva se puede ver un ejemplo de cómo se construye una función de utilidad a partir de las curvas de indiferencia. La línea recta es la que mide la distancia desde el origen, y pues las que están como en curva pues son las curvas de indiferencia. Voy yo. Perdón. Dejamos de ver la presentación, chicas. Sí, ya. ¿Ya lo ok. ve? ¿Ya? Ok. ¿Sí la ve? No, dale unos segundos. No, querida. Voy. A ver. Es que me tuve que Ahí salir. estamos, ahí va. Listo. Ok. Yo les voy a explicar algunos ejemplos de funciones de utilidad. Como vimos anteriormente en el capítulo pasado, se vieron algunos ejemplos de preferencias mediante funciones de utilidad, ya que si tenemos una función de utilidad, es un tanto más fácil trazar algunas curvas de indiferencia. Bueno, acá, suponiendo que la función de utilidad es utilidad que es x1, x2, que es igual a x1 por x2, sabemos que una curva de indiferencia tipo es el conjunto de todas las x1 y las x2, tal que k es igual a x1, x2. Despejando x2 como función de x1, vemos que una curva de indiferencia tipo tiene la fórmula x2 es igual a k sobre x1, que se puede observar en esta gráfica, donde cada una de las curvas es una versión desplazada verticalmente de una curva de indiferencia.
La forma natural de... ¿Se puede regresarle un poquito, por favor? A ver, digamos que esta curva de indiferencia depende de los dos bienes, depende de x1 y x2, y tiene la siguiente forma, es una multiplicación, precisamente como nos dijo Elizabeth, x1 por x2. Ahora, para que nosotros podamos dibujar una curva de indiferencia, habremos de despejar uno de los bienes, ¿no? En este caso x2 o y, ¿no? Generalmente x2 y y representan lo mismo, ¿vale? Despejando y utilizando k como una constante, ¿no? K como una constante, que es el valor que le hemos dado a la utilidad, va a ser una constante. Entonces se despeja x2 y obtenemos esta forma, esta función, ¿vale? Siguiente, por favor. Como decía, y a partir de eso, perdón, Elizabeth. Perdón. Y a partir de eso, ¿vale? Es que dependiendo del valor de K, o sea, del valor que le estemos asignando a la utilidad, seremos capaces de construir las curvas de indiferencia. A partir de la forma, porque la forma que utilizamos es que la utilidad es igual a x1 por x2. Listo, querida Elizabeth. Solo son pequeñas anotaciones, querida. Sí. La forma natural de etiquetar las curvas de indiferencia consiste en llamarlas K, que son los que aparecen en los numeritos acá, y que es el valor de la ordenada en el origen. Bueno, ahora, otro tipo es los complementarios perfectos, que en un ejemplo, que habían comentado también en el capítulo pasado de los números en los zapatos, de los pares de zapatos, que al consumidor no le importaba tanto como tal el par, sino el total. El número de pares completos de zapatos que tengamos es el mínimo del número de zapatos del pie derecho que tengamos. O sea, esto equivale a x1. Y del número de zapatos del pie izquierdo sería x2. Ay, es que lo anoté por acá, pero lo perdí. Ajá. En este caso tomaremos como ejemplo los pares de zapatos, en donde el consumidor solo le importa el total de pares de zapatos. Entonces, como ya había dicho, x1 va a ser el pie derecho y x2 va a ser el pie izquierdo, donde entonces, por lo tanto, la función utilidad de los complementarios perfectos tiene la fórmula utilidad x1, x2, que es igual al mínimo de x1, x2. Así pues, la utilidad de x1, x2, que es igual al mínimo de x1, x2, es una función de utilidad posible para describir complementarios perfectos. Como siempre, también los describiría cualquier transformación monótona. La forma de la función de utilidad que describe las preferencias para los complementarios perfectos es la que se aprecia de esta forma, donde A y B son números positivos que indican las proporciones que se consumen de cada bien. A ver, alto ahí un poquito. A ver, regrésale un poquito a complementarios perfectos. Ya. ¿Se acuerdan de la forma de la curva de utilidad de complementarios perfectos? Es una L, ¿cierto? Porque establecimos que los complementarios perfectos necesitamos tener un mínimo de bienes. Bueno, por eso es que la forma de utilidad asociada con complementarios es el mínimo posible de estos dos bienes. Y por lo tanto, el consumo se realiza en el vértice, ¿vale? Y la pendiente puede ser 0 o puede ser infinita, dependiendo de cuál de los, de dónde se sitúa el consumo. Es decir, pero necesitamos un mínimo. Por eso es que la forma es esta, es igual al mínimo de ambos bienes, ¿vale? Gracias, querida Elizabeth. Por favor, continúa. Ahora hablaré de los sustitutivos perfectos. Teniendo en cuenta otro ejemplo en el cual hablan de dos opciones de lápices y al consumidor solo le importa el número total de lápices, podemos medir la utilidad mediante el número total de lápices. Entonces, elegimos provisionalmente la función de utilidad, que fue la que vimos anteriormente, y naturalmente esta no es la única opción de utilizarla así. También podremos utilizar el cuadrado del número de lápices. Por lo tanto, la función de utilidad
sería como se muestra ahí, es que la fórmula no la pude meter bien, pero también representa las preferencias de los sustitutos perfectos como las representantes, como las representaría cualquier otra transformación monótona de la utilidad de x1, x2. En general, las preferencias por los sustitutivos perfectos puede representarse por medio de la función, que es la que está ahí, que es así se puede apreciar un poco más. En esta expresión, A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes, 1 y 2 para el consumidor. Por supuesto, está relacionada con la forma entre comillas, el nombre genérico de las curvas de indiferencia es curva de indiferencia, ¿vale? Aunque sea una recta, ¿ok? Porque es un nombre genérico nada más. Bueno, está relacionada con la forma. Los sustitutos perfectos, lo que acabamos de ver hace un rato es que son una línea recta, ¿no? Y como línea recta, la ecuación de la línea es x1 más x2. Entonces, si le puedes agregar una constante, las constantes A y B, esa es la forma que se relaciona con sustitutos perfectos para hacer el cálculo o para asignarle una utilidad determinada. De esa manera serás capaz de calcular, ¿vale? El consumo del bien, ¿vale? O cuál es la cesta de consumo de estas utilidades. ¿Ok? Entonces, siempre que veas una utilidad con x1 más x2, incluso si está elevada al cuadrado, hablarás de bienes sustitutos. Entonces, esta puede ser una pregunta de examen, en el sentido de que yo te ponga las diferentes utilidades y te pregunte qué tipo de bien es, ¿no? Por ejemplo, que te ponga la utilidad que puso por ahí Elizabeth de que la utilidad es igual a x1 más x2, ambos términos al cuadrado, un binomio cuadrado, ¿vale? Un binomio. Entonces, lo que tú tendrías que contestar es que esa utilidad se asocia con bienes sustitutos, ¿ok? Listo, querida Elizabeth. Ahora veremos las preferencias cuasi lineales o algo así. Suponiendo que un consumidor tiene unas curvas de indiferencia que son, bueno, en este tipo es una curva de indiferencia que no hemos visto y que creo que tengo una gráfica. Suponiendo que el consumidor tiene curvas de indiferencia que son traslaciones verticales unas de otras, esto quiere decir que todas las curvas de indiferencia son simplemente traslaciones verticales de una curva de indiferencia, de lo que se desprende que la ecuación de una curva adopta la forma x2 es igual a k menos b de x1, en la que k es una constante diferente para cada curva de indiferencia. Esta ecuación afirma que la altura de cada curva de indiferencia es una función de x1 menos b de x1 más una constante de k. En estos casos, cuando mayores son los valores de k, más altas son las curvas de indiferencia. Y acá puse la esta. Cada una de las curvas de indiferencia es una versión desplazada de una curva de indiferencia. Y su nombre significa parcialmente lineal. Porque, bueno, su nombre es cuasi lineales, algo así. Así es, tiene una pendiente, pendientes que tienden al infinito, ¿ok? Es decir, es una parte digamos, esta curva de indiferencia no es estrictamente convexa. ¿Puede surgir una curva de indiferencia que no sea estrictamente convexa? Sí, ¿vale? Porque tendremos entonces que la relación marginal de sustitución va a ser cada vez más alta, ¿vale? Respecto al bien x1, ¿vale? Es decir, entre más quieras alcanzar consumo de x2, tendrás que sacrificar más del bien x1, ¿vale? Básicamente, pero, digamos, se traen a la mesa solo como representaciones de que las pendientes pueden cambiar, ¿ok? Las pendientes de las curvas de indiferencia pueden cambiar. Pueden llegar a ser, pueden tender al infinito o pueden llegar a ser cero, ¿vale? Pero en general, las de los bienes normales tendrán una estricta convexidad, ¿vale? Van a ser curvilíneas, como por ahí lo dijeron, ¿ok? Por favor, Elizabeth. La última es la de preferencias Cobb-Douglas. De otra función de utilidad que se utiliza frecuentemente es esta, que es la de utilidad de x1, x2, donde es igual a x1 que se eleva a la c y por x2 que se eleva a la a, donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Era C ya.
Las curvas de indiferencia son exactamente iguales que las curvas de indiferencia monótonas. Convexas, en el capítulo anterior que vimos, las llamamos curvas de indiferencia regulares. Estas son ejemplos clásicos de curvas de indiferencia regulares. Que se vieron en el capítulo pasado, pero no. De hecho, son las que vamos a modelar. Estas son las que representan la estricta convexidad, ¿vale? Y la de bienes regulares, ¿vale? Las Cobb-Douglas se asocian con curvas de indiferencia regulares con estricta convexidad, ¿vale? Son las que vamos a estar trabajando generalmente. Y aquí es un ejemplo de las curvas Douglas. Bueno, ahora explicaremos lo de la utilidad marginal. La utilidad marginal, mejor conocida como UM, se refiere al concepto adicional o extra, y esta evalúa la satisfacción del cliente después de obtener más unidades de bienes o servicios. Cuando se consume más de la misma unidad, aumenta nuestra utilidad total y se produce una utilidad marginal positiva. Pero si ocurre lo contrario, el producto experimenta una utilidad marginal negativa. Este concepto se utiliza para determinar qué cantidad del bien estamos dispuestos a comprar. La idea predominante era observar cómo el precio afectaba a la utilidad. Sin embargo, nos encontramos con una paradoja cuando observamos que ciertos artículos no eran esenciales, ya que estos tenían un precio más alto y eran muy pocos esenciables. Un ejemplo serían los diamantes, que tienen un valor mayor que el pan, a pesar de que el pan tiene más utilidad. Este hecho se dio a conocer como la paradoja del valor y se resolvió mediante nuestra utilidad marginal. Debido a que los diamantes son raros, los consumidores están dispuestos a pagar más para obtenerlos, lo que hace que su utilidad marginal sea mayor que la del pan. En términos simples, se puede definir que la utilidad marginal es cuánto estamos dispuestos a pagar por un bien. ¿Le pasas a la siguiente, porfa? Un momentito, Angélica. El ejemplo es perfecto, la imagen es perfecta para la utilidad marginal, ¿vale? Lo que está graficando ahí es el incremento, digamos, es la utilidad marginal versus las, en el eje de las Y es la utilidad marginal o happiness, que le llama, y en el eje de las X, pues el producto consumido, ¿vale? Entonces te dice que al inicio el incremento de la utilidad marginal es muchísimo más alto que al final, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el pobre ratón al inicio las galletas lo llenaron de felicidad. Cuando va por la 10ª galleta o la 20ª galleta, pues la verdad es que ya el nivel de satisfacción cada vez es menor. A eso se le llama con que la utilidad marginal es decreciente, ¿no? Ahí es excelente la imagen, muchas gracias por traerla. Gracias. Ahora consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes de X1 y X2. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esta tasa de variación se le denomina la utilidad marginal. En este caso la denominaremos como UM1 con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente que es igual a la UM1 que es igual a delta de U sobre delta de X1 y este es igual a U por X1 más delta de X1 y X2 menos la U de X1 menos X2 sobre delta de X1, que mide la tasa de variación de delta 1. Esta es provocada por una variación de acuerdo a la cantidad que obtenemos del bien 1, denominada como delta de X1. Observemos que este cálculo se mantiene fija la cantidad del bien 2. Por eso es que esta definición implica que para calcular la variación de la utilidad, que es provocada por una pequeña variación del bien 1, basta multiplicar la variación de la utilidad del bien y obtenemos nuestra tasa de variación de utilidad, la cual es delta de utilidad es igual a nuestra utilidad marginal por delta de X1. Y sería lo mismo para el bien 2.
Nada más que en el bien 2, pues nuestro consumo es mayor del 2 que el del 1. Esto es importante darse cuenta que la magnitud de la utilidad marginal depende de nuestra magnitud de utilidad. Por lo tanto, depende de la forma concreta de que decidamos medir esta última. Esto significa que la utilidad marginal en sí misma no tiene ningún contenido relacionado con la conducta, pero podríamos calcularla de acuerdo a la conducta del consumidor. Esto es imposible, ya que la conducta solo revela la información sobre la forma en la que el consumidor ordena las diferentes cestas de bienes. Nuestra utilidad marginal depende de la función de utilidad específica que utilicemos para reflejar la ordenación de las preferencias, y su magnitud no tiene ningún significado especial. Muy bien, antes de pasar a la siguiente, por favor, querida. Estas utilidades marginales, recuerden, estos cambios, es decir, el cambio de la utilidad general o inicial, ¿vale? Respecto al cambio de uno de los bienes, ¿vale? Se mide cuando son discretos de esta manera. Cuando son continuos, lo que sucede es que tenemos que medirlos por medio de una derivada, ¿vale? Cuando son discretos, la notación es esta, es decir, el cambio de la utilidad. Vean cómo, por ejemplo, en el bien 1, a X1 se le agregó el incremento mientras todo lo demás permaneció constante, es decir, el bien X2 permanece constante y se le resta la utilidad inicial. Es decir, cómo cambió mi utilidad cuando yo incrementé una unidad de consumo del bien 1. Es lo que te está diciendo la utilidad marginal de 1 y la utilidad marginal de 2 te dice lo mismo. Aquí vean cómo el cambio se da en el bien 2. Mantengo constante el bien 1 y donde se hace el incremento es en el bien 2. Es cómo se incrementa mi utilidad cuando se incrementa el consumo del bien 2, ¿vale? Nada más esta pequeña anotación, querida Angélica. Bueno, yo les voy a hablar de la utilidad marginal y la RMS, que es la relación marginal de sustitución. Para medirla se puede usar una función de utilidad de X1 y X2. La RMS puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Ahora, consideremos el caso de una variación del consumo de cada bien que mantiene constante la utilidad. Se debe cumplir que la utilidad marginal 1 por delta X1 más la utilidad marginal 2 por delta X2 va a ser igual a delta DU, que va a ser igual a 0. Y despejando la pendiente, va a ser igual a delta X2 sobre delta X1, que va a ser igual a menos la unidad marginal 1 sobre la unidad marginal 2. El signo algebraico de la RMS es negativo porque si obtenemos una mayor cantidad del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor del bien 2 para conservar el nivel de utilidad. Pero por lo general lo expresan en valor absoluto, que va a ser que va a ser positivo. La función de utilidad y de utilidad marginal no son únicas. Cualquier transformación monótona de una función de utilidad nos va a proporcionar otra función de utilidad igual de válida. La magnitud de utilidad marginal va a depender de la elección de la función de utilidad, que es arbitrario. El cociente de las utilidades marginales nos proporciona una magnitud observable y no depende de la transformación específica de la función de utilidad. Por ejemplo, si multiplicamos la utilidad por 2, se va a convertir en esta formulita que sale aquí, que RMS va a ser igual a menos 2 por la unidad marginal 1 sobre 2 por la unidad marginal 2. Los dos se eliminan y va a seguir siendo la misma.
El cálculo de la relación marginal de sustitución que se muestra se refiere al desplazamiento a lo largo de una curva de indiferencia dada. Y el cociente de las utilidades marginales va a ser independiente de la forma que se elija para representar las preferencias. Bueno, ahora vamos a hablar de la aplicación de la utilidad al transporte. Bueno, las funciones de utilidad son esencialmente instrumentos para describir el conducto a los consumidores. Cuando hay una cesta de bienes X y una Y, usualmente X debe ser de mayor probabilidad que Y. Esto se ha utilizado mucho en el campo de la economía, y en este caso, pues vamos a verlo en el transporte para el trabajo. Podemos analizar un modelo donde el consumidor escoge entre un autobús y un coche. Sea X1 la cantidad de tiempo que tarda cada tipo de transporte en llevarnos al trabajo, X2 la cantidad de tiempo de espera de cada uno. Supongamos que las preferencias las podemos representar como están aquí, como utilidad de X1, X2 hasta Xn, igual a beta 1 por X1 más beta 2 por X2, así hasta beta n por Xn, donde beta son parámetros desconocidos. Existen técnicas de estadística para hallar beta de manera que se ajusten a las elecciones de los consumidores. Según el estudio de función de utilidad estimada, tenemos el ejemplo ya aplicado. En realidad el texto no nos especifica, no nos adentra mucho al cómo se obtuvo eso, pero pues... Eso se obtiene con econometría 1 y 2. Bueno, ni sé qué es econometría. Ya vas a llegar y generalmente las doy yo antes, así que no te preocupes. Bueno, pues ahí tenemos esta formulita de de utilidad de TW de TT, C, es igual a, menos 147 TW menos 411 TT menos 2.24 C, donde pues TW es el tiempo total que se tarda en llegar andando hasta la paradera del autobús o hasta el automóvil y en volver. TT, el tiempo total de recorrido en minutos, y C, el coste total del recorrido. En general el texto solo nos menciona como algunas conclusiones de esto, donde podemos observar que el cociente de TW y TT indica que el consumidor considera que el tiempo medio que tiene de andar es 3 veces más al recorrido. También nos menciona que esto está basado en el estudio de Dominic y McFadden de 1967, y se puede observar que el consumidor está dispuesto a pagar $0.37 para reducir 20 minutos de su recorrido. Y, bueno, siguiente diapositiva. Muchas gracias por su atención, compañeros. Regrésale un poquito a la diapositiva anterior, Elizabeth. Bueno, a ver, estos son estimadores de la utilidad, ¿vale? Entonces, no se preocupen, es un modelo de regresión lineal, lo estarán viendo cuando vean asuntos probabilísticos, estadísticos, etcétera, etcétera, y por supuesto económicos, ¿vale? Es un estudio ahí que hacen como para probar que es posible relacionar la utilidad con el consumo de bienes, ¿vale? Bueno, muchas gracias chicos y chicas, ya vemos los aplausos y los corazones y todo muy bien. Muy bien, ahora sí, viene lo mero bueno. Voy a presentar yo. Déjenme ver si esto me reconoce algunas cosas. A ver. Sí, creo que sí. A ver. Se complice. Creo que es esta. Déjenme ver. Sí, ok. Vamos a hacer ejercicios del consumidor. Voy a dejar iniciados los ejercicios. Vamos a tomarnos unos máximo 10 minutos para iniciar los ejercicios. Y luego lo que van a hacer es que ustedes los van a terminar de manera individual y los van a presentar en la siguiente sesión el viernes, ¿vale? Vamos a dejar iniciados los ejercicios y ya ustedes los continúan, ¿ok? Bueno, y bueno, déjenme pasárselos al chat. Por aquí los tengo ya para que los puedan ver en el chat.
Denles un segundito. Ya lo tienen en el chat, por favor, revísenlo. Bueno. ¿Me puede ayudar alguien a leer el primer ejercicio, por favor? El que sea o la que sea. Adelante, Marcos. Ejercicio 1, preferencias. 1. A Carlitos le gustan los albaricoques y las bananas y no consume ninguna otra cosa. La cesta de consumo que representa el consumo de Carlitos de XA kilos de albaricoques al año y de XB kilos de bananas al año viene dada por XA, XB. El año pasado, Carlitos consumió 20 kilos de albaricoques y 5 kilos de bananas. A Carlitos le es indiferente consumir la cesta 20,5 o cualesquiera otras cestas, XA, XB, tales que XB es igual a 100 sobre XA. En otras ocasiones, Carlitos es indiferente entre la cesta de consumo 10,15 y cualquiera de las cestas XA, XB, tales que XB es igual a 150 entre XA. Inciso A, determina algunos puntos pertenecientes a la curva de indiferencia que atraviesa el punto 20,5 y dibuja esta curva en color azul. Repite el procedimiento ahora en color rojo para la curva que atraviesa el punto 10,15. Inciso B, utiliza un lápiz para sombrear el conjunto de las cestas de consumo que Carlitos prefiere ligeramente a la cesta 10,15 y en color azul el conjunto de las cestas de consumo que prefiere débilmente a la cesta 20,5. Ok, muchas gracias, querido. Por ahí, Marcos, ponle participación y tu emoji. Gracias por participar. Bueno, es indiferente. Estoy escribiendo los datos y ahora se los muestro. Okay. Listo, a ver, se los muestro. Ahora bien, veamos. Bueno, si esto me deja, ¿verdad?, actualizarlo, porque no me dejan, denle un segundo. Aquí es que no, ¿cómo? No tengo conexión. Denle un segundito, porque mi máquina de pronto se desconecta y no me deja acceder a las notas. Denle un segundito, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Este consumidor tiene una cesta XA XB y consume en la primera cesta, supongamos que esta es la cesta A, ¿sale? Consume, esta es la cesta A, consume 20,5 20,5 unidades, ¿no? Esa es la cesta A. Y en la cesta B, consume 10,15. Y no solamente nos dice eso, sino que además nos dice que dibujemos, ¿vale? Las curvas de indiferencia a las que Carlitos le es indiferente. Para el caso de la cesta A, esta cesta está relacionada con la determinación, ¿vale? Con la determinación de la curva de indiferencia 100 sobre XA. Es decir, en este caso, si XA vale 20, entonces XB vale 100 sobre 20, vale 5. ¿Ok? Ya se dieron cuenta cómo está relacionada con la cesta. Entonces, si XA vale 20, que es lo que estamos diciendo, XB vale 5. De esta manera podríamos irle dando valores. Por ejemplo, si XB, otra vez, si XA ahora en lugar de 20 vale 40, dupliquémoslo. ¿Ok? ¿Cuánto sería el consumo de XB? 2.5. 2.5. Entonces, la siguiente cesta relacionada sería 40,2.5. ¿Sale? Y si nosotros bajamos el consumo de XA y le decimos que XA vale, lo voy a poner abajo, ¿vale? En rojo. Que XB es igual a 100 y que XA es igual a 10. ¿Cuánto es el consumo de XB? Pues 10, ¿no?
Entonces, vamos a ir enumerando las cestas. Vamos a ponerle a la cesta en rojo, le vamos a poner las cestas A, B, C, ¿vale? Y a la siguiente cesta le vamos a poner que sería 10,10 la cesta B, ¿vale? Entonces, la idea es que vayamos encontrando los puntos que a Carlitos le son indiferentes. En este caso, a Carlitos le es indiferente consumir la cesta 25 o la cesta 42.5 o la cesta 10.10. Le es indiferente. Deberían encontrarse en la misma curva de indiferencia, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con la otra? Pues prácticamente lo mismo. ¿Cuáles son las cestas que le son indiferentes a Carlitos cuando XB es igual a 100 sobre XA? ¿Cuáles serían las cestas? Por ejemplo, supongan que... La primera es 10. Ajá, la primera es 10,15, ¿no? La segunda... Ahora supongan que XA es 20. 5. Entonces la segunda sería 20,5. ¿Sale? Ahora supongan A, B, C, D, E, F, que la tercera es 5. ¿Cuál sería acá? 20. 20, gracias. Entonces, este grupo de cestas son indiferentes entre sí. Se deberían encontrar en la misma curva de indiferencia. La cesta A, C y D son indiferentes entre sí. Se deberían encontrar en la misma curva de indiferencia. A es indiferente a C y este es indiferente a D. Deberían encontrarse en la misma curva de indiferencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues dibujándola, ¿no? Lo dibujamos. ¿Vale? Entonces, dibujemos la cesta A. La cesta A es 25, ¿no? Entonces, la cesta C es 40,2.5. ¿Vale? Vamos viendo dónde están los puntos. Ahí estamos. A y C. ¿Vale? Y la cesta D es igual a 10,10. ¿Sale? Todos estos deberían estar en la misma curva de indiferencia. ¿Cómo lo podemos probar? Pues metamos la función. Sabemos que Y, que es el XB, es igual a 100 entre X. Están en la misma curva de indiferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la otra curva de indiferencia? Es igual a 150, ¿verdad? Sí. 150 entre X. Okay. La curva de indiferencia azul es mejor que la curva de indiferencia verde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está a la derecha. Son convexas, ambas. Y las cestas que se encuentren en la curva de indiferencia azul serán mucho mejores que las cestas en la curva de indiferencia verde. ¿Vale? Así ustedes pueden, digamos, para no dibujarlas, utilizar la parte digital. Ahora bien, aquí puse 100, pero es 150 en realidad este. Denme un segundo. Acá, 150. ¿Vale? Bueno,
Ahora bien, el ejercicio 2, ¿dónde andas? Ejercicio 2, ¿vale? A ver, el ejercicio 2. Ya por ahí se los puse y lo comparto. Ejercicio 2. Bueno, entonces la tarea es completar todos los incisos A, B y C. Todos, A, B, C, D, etcétera. Todos los incisos, ¿vale? Por favor. De hecho, son 2 ejercicios. Es A y B. Es el ejercicio 2. Discrimina cuáles de las afirmaciones de Carlitos son verdaderas o falsas, ¿no? Con todos. A, B, C y D, F, G, ¿vale? Es como la segunda parte del ejercicio. Ok. La utilidad. Ok. Primera cosa. ¿Qué tipo de bienes tenemos acá? ¿De qué tipo de bienes se trata? De acuerdo a esta forma de la función de utilidad. ¿Es un sustituto, Cobb-Douglas? ¿Qué tipo de bienes? ¿Sustituto? Sustitutos, muy bien, por la forma de la función. Luego nos dice, María consume descargas de música y entradas para conciertos. Su función de utilidad tiene esta, donde la utilidad marginal de M es M y la utilidad marginal de C es 4C, ¿vale? Lo que te está diciendo, ¿vale? Es, paso a pizarrón, ¿sale? Lo que te está diciendo es, ¿vale? Que la utilidad de María, siempre se me olvida, ¿me la dictan? La utilidad de María es, lo perdí, 0.5m cuadrada, espérenme, 0.5m cuadrada más 12 cuadrada, ahí estamos, ¿vale? Lo que les está diciendo es que la utilidad de María es esta, ¿vale? Para obtener las utilidades marginales que ya vienen ahí, no son más que los cambios en la utilidad cuando cambia uno de los bienes. Por ejemplo, cuando cambia el bien M, ¿no? O, entonces, vamos a ponerle la utilidad marginal de M. O los cambios de la utilidad cuando cambia el bien C. Entonces, vamos a decirle que es el cambio de la utilidad cuando cambia C, ¿vale? Es decir, como estamos hablando ahora de una función, lo podemos hacer continuo. Es la derivada de U respecto, es la derivada parcial, no solamente. La derivada de U respecto a M versus la derivada de U respecto a C, ¿vale? Utilizando las reglas de derivación, sabemos que esto es igual a 0.5 por 2 por M a la 2 menos 1, es decir, a M, y esta utilidad es igual a 2 por 2 por C a la 2 menos 1, y esto es igual a 4C. ¿Vale? Entonces, las utilidades marginales, aunque ya la sacaron, ¿vale? Que es la capacidad o la intención de pago de los consumidores, se pueden obtener por medio de cambios discretos o de cambios continuos, ¿ok? Ahora, lo que te pide es que calcules la ecuación para la utilidad marginal MC. Lo que te está pidiendo es que calcules en el inciso A, o que muestres no que calcules, que muestres cuál es la relación marginal de sustitución, ¿vale? En esta nomenclatura de este ejemplo, lo pone como utilidad marginal de MC, ¿vale? Que pongas una ecuación para ella, ya que tiene las dos utilidades marginales. Y además te está preguntando que si las estas M igual a 4 y C igual a 1 y M igual a 2 y C igual a 2 están en la misma curva de indiferencia, ¿ok? ¿Cómo podrías establecer eso? ¿Vale? Necesitas saber cómo podrías establecer eso. Y finalmente que calcules la relación marginal de sustitución cuando M es igual a 4 y C es igual a 1 y cuando M es igual a 2 y C es igual a 2, ¿vale? Y además te pregunta si son las curvas de indiferencia convexas. Entonces, lo que te está diciendo es,
¿vale? En el inciso A, que pongas una ecuación para la relación marginal de sustitución. Es lo que te está diciendo con esta nomenclatura. Una ecuación para la relación marginal de sustitución, ¿vale? A partir de que ya conoces la relación marginal de la utilidad marginal de M y la utilidad marginal de C, ¿vale? Vamos a tomar a M como el bien X. Para que no haya confusiones, vamos a tomar a M como el bien X y vamos a tomar a C como el bien Y. Para que no tengan confusiones a la hora de hacer sus cálculos, ¿vale? Bueno, esa es la tarea, se queda para el día viernes, ¿ok? De manera individual, lo van a tener que entregar aquí en clase en un archivo PDF, por favor. Pueden hacer capturas de pantalla, pueden usar GeoGebra. La idea es que lo resuelvan, ¿vale? La idea es que lo resuelvan, ¿ok? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Ya va a estar resuelto para el viernes, profa? ¿Ya va a estar qué? Ya debemos de haberlo hecho para el viernes. El viernes me lo tienen que entregar en clase. Es lo primero que voy a pedir en la videoconferencia, que manden su archivo al chat. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿A qué nombre le ponemos al archivo? Ponle evidencia 1, ¿vale? Evidencia 1 B4, ¿no? Como evidencia 1 de la videoconferencia 4. E1 B4. Así, E1 B4, ¿no? Evidencia 1, videoconferencia 4. Y tus iniciales. Entonces, en mi caso sería E1 videoconferencia 4.rmo. Ahí estamos. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Híjole, ni un emoji de todo bien. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, ya se ve que están cansados y cansadas. Gracias, gracias. Bueno, váyanse a descansar. Nos vemos. Muchas gracias, Dani. Gracias, Uriel. Nos vemos el próximo viernes. Hagan la tarea. Cuídense mucho. Nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, Gracias. profesora. Hasta luego, profe.